Bueno, dando seguimiento a los trabajos, toca el turno del tema la laboralización de las tecnologías, con el maestro José Alonso Aparicio Velázquez. Bueno, él es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, con estudios en la UIT, en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y en Venezuela. Ha impartido cátedra de Derecho Laboral en diversas universidades y cuenta con diversas publicaciones en materia laboral y tecnología y privacidad. Sin más, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, Buenas tardes a todos y todos. Creo que voy a cambiar la diapositiva del colega que me sí, precedió e intentar compartir mi pantalla e inmediatamente comenzar. ¿Ya se alcanza a ver la pantalla? sí, claro. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. En primer término, por supuesto, agradecer y saludar al Infotec, muy especialmente a la doctora Paulina Lagunes, que nos reúne en estas importantes e interesantes charlas académicas, y por supuesto también a la moderadora Ana Bello, y saludo a todos los que nos siguen virtualmente. Bueno, realmente el tema dentro de este contexto laboral de quienes me precedieron es particularmente centrado en una advertencia que yo quiero hacer antes de iniciar mis explicaciones principales, que es que yo hablaré desde el derecho del trabajo, porque como habrán podido advertir de la semblanza curricular que se leyó, pues yo soy un laboralista, soy un jurista dedicado más al tema del derecho laboral que a la inteligencia artificial. No me es ajeno el tema de la inteligencia artificial, pero quiero hacer esa advertencia porque bien se puede ver al trabajo desde la inteligencia artificial, pero también se puede ver a la inteligencia artificial desde los derechos laborales, es decir, desde la persona de carne y hueso frente a la inteligencia artificial y en un ámbito más amplio a la tecnología en general. Dicho esto, quiero advertir que mi exposición en el breve tiempo que tenemos se va a dividir en tres partes. La primera, las claves de un trabajo subordinado. La segunda, una propuesta metodológica. Más que propuesta metodológica, es una forma de comprensión del fenómeno laboral frente a la tecnología. Y la tercera, algunos apuntes finales de relaciones laborales frente a la tecnología y la inteligencia artificial. Dicho lo cual, en el primer tema debo hacer una advertencia y permítanme hacerla e introducir al tema, que es la diferencia que existe entre trabajo y empleo. Muchas veces se cree que cuando se habla de trabajo, de derecho laboral, se habla de cualquier tipo de trabajo. Y no es así. Se habla solo de una porción del trabajo, que es el trabajo subordinado, aquel trabajo que está por cuenta, por dirección, por instrucción, por mando de un tercero frente a un trabajador subordinado. Pero a este trabajo la OIT le ha llamado empleo, a este trabajo subordinado. Pero no es el único posibilidad de trabajo que existe. Es decir, a veces se suele confundir porque es cierto que dentro del empleo es el tipo de trabajo que sin duda de reconocerse de manera formal tiene una imputabilidad de muchos derechos, derecho a una jornada laboral mínima y máxima, derecho a un salario, a vacaciones, a seguridad social, etcétera. Claro, y a cambio de una contraprestación que es el salario, pero dedicar una jornada laboral y pues poner a disposición lo que conocemos como la fuerza de trabajo, que es diferente a un trabajo no subordinado, aquellas relaciones en las que hay ajenidad. Lo que pasa es que existen fenómenos
durante toda la historia. Esto no es algo que haya surgido ahora, nada más que se van convirtiendo de manera distinta estos fenómenos en los que no se puede distinguir a veces entre un trabajo subordinado y un trabajo con ajenidad. Ahora tenemos algunos fenómenos, si me adelanto un poco, como el trabajo en plataformas, en el que en algunos países reconocen la laboralidad de esas relaciones, en otros está en veremos, como en México, que hubo una prueba, un programa piloto para afiliarlos al Seguro Social, pero no ha habido una política pública intensa para reconocerles de manera fehaciente la laboralidad. Hay una organización de trabajadores de plataformas o varias, pero estas no han logrado o no han intentado el registro sindical con respecto a las reglas laborales del empleo, es decir, del trabajo subordinado. Y esto es muy importante hacer énfasis porque a partir de ahí podemos distinguir entre la discusión de trabajadores que tienen un jefe, que tienen un empleador, conocido o no conocido, nacional o internacional, persona física o persona moral, frente a quien hace un trabajo ajeno. Lo que pasa es que ya dentro del mundo jurídico, pues vaya que es un reto las pruebas de laboralidad para distinguir uno u otro. Y por eso creo que es una clave muy importante para poder abrir boca en esta discusión del derecho laboral frente a las tecnologías y en particular a la inteligencia artificial. De tal manera, una vez dicho esto, me permito pasar al segundo paso de la exposición, en el que en esta segunda pata de la mesa simplemente hago una distinción entre las tecnologías y el trabajo, que generalmente tienen un desarrollo en épocas recientes sobre dos tópicos fundamentales, la protección de datos personales y la inteligencia artificial. Yo, el día de ayer que inició el foro, este conjunto de pláticas, la seguía con atención y me daba cuenta que muchos de los ponentes hacían énfasis en la protección de datos personales, porque quizás el tema de protección de datos personales conjunto con la inteligencia artificial no puede leerse de manera separada uno de otro, toda vez que cuando se usa información personal en medios tecnológicos, muchas de las veces va a intervenir o muy probablemente va a intervenir con una gran potencialidad la inteligencia artificial. Y cada vez más de acuerdo a los desarrollos, digamos, del algoritmo, de los algoritmos que se generen. Eh, pero no es cierto que desde el punto de vista de datos personales necesariamente tenga que intervenir la tecnología. Pero cuando interviene, vaya que hay una fusión interesante y parece que uno es el flujo, la sangre de un cuerpo que se llama inteligencia artificial y los datos personales, el tratamiento de información en general y en particular de datos personales públicos y muchas de las veces no públicos para un público en general, pero sí pueden estar restringidos a una empresa, a una corporación, a un estado. Por ejemplo, el salario de un funcionario público es un dato personal que obra en la Plataforma Nacional de Transparencia y que bien podrían conectarse con algún algoritmo que tome esa información pública y haga tratamiento de ese dato personal, aun y cuando se trate de un dato personal que no es susceptible de protección por tratarse del salario de un servidor público, por poner un ejemplo. En ese sentido existe estos dos como patas de una mesa y avanzando en este mismo punto, en la propuesta metodológica, podemos advertir o es una sugerencia del de la voz, poder separar dos, digamos, ámbitos del derecho laboral subordinado. Es decir, cuando hay un empleo, ya dentro de esta discusión del empleo, podemos discutir dos ángulos y que yo ya los veía advertido con la colega Savage, que
uno tiene que ver con la potencialidad de las personas que trabajan para la tecnología, entre ellos los obreros de la inteligencia artificial. Pero por otro lado, en otro ángulo, tenemos a las personas que no trabajan para la tecnología, pero en su empleo usan tecnología. Y esto pues tiene, digamos, dos diámetros totalmente diferentes de análisis, porque en el primer caso, pues bueno, es realmente muy interesante saber las condiciones laborales. Realmente me ha gustado mucho la primera charla de la doctora Savage, porque realmente pues sí hay una cortina oculta, hay muchas son muy subrepticios, por decirlo de alguna manera, muy oscuros las condiciones laborales de las personas que ejercen el trabajo eh, para o en función de las plataformas digitales. Pero bueno, este es como el tema de los desarrolladores. Y hay temas tan interesantes como que un trabajador de las tecnologías es contratado en China, pero su fuente de trabajo o la plataforma está en Nueva York y él vive en Ciudad de México. Y entonces entra el forum shopping del derecho internacional, la elección del foro cuando hay un conflicto laboral frente a las competencias de dónde elegir la jurisdicción. Pero las instrucciones muchas de las veces se las da o un algoritmo o un grupo de jefes que no conoce su cara, y entonces es muy difícil reputar la responsabilidad laboral y la legislación aplicable. Esto, debo decir de paso, no es un tema que se circunscribe solo a la relación laboral. Es una potencialidad de las propias tecnologías. Existe en México el famoso caso de Google, que el motor de búsqueda está en otro país, está en Estados Unidos, y que por eso la Autoridad de Protección de Datos Personales, en este caso el INAI, que tiene el monopolio del sector privado, eh, 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 no ha podido hacer responsable en algunos de los casos a Google por el tratamiento respecto del motor de búsqueda que está en otro país. Pero bueno, sabemos que muchas veces hay una evasión, se benefician e incluso a veces pagan impuestos, pero hay muchas personas morales, hay actas notariales, es posible que en un holding se separen las sedes de la empresa, etcétera, etcétera. Ahora, pasando digamos, a la segunda óptica que tiene que ver más con el uso de la tecnología para el trabajo, bueno, vaya que ahí sí hay múltiples trabajadores, desde el trabajo a domicilio, que es distinto al trabajo en teletrabajo, que significa hacer manufactura, trabajar a distancia, pero haciendo un trabajo con manufactura y que bien puede o no usarse la tecnología. Lo que pasa es que recientemente, como nunca había pasado en nuestro país, se regló el teletrabajo y que desde mi consideración, que no es motivo, insisto, de la charla de hoy, pues se arregló de manera incompleta, de manera parcial, porque si bien se metieron figuras como la de la desconexión digital, el derecho a la seguridad social, se le puso como un trabajo especial, lo cierto es que hubo una reiteración de los mismos derechos que tiene cualquier trabajador, trabaje o no en la modalidad de teletrabajo, trabaje o no con tecnología, pues el derecho a la seguridad social, cualquiera que esté en una relación subordinada, que tenga un empleo formal, bueno, tiene derecho a estas condiciones. El derecho de la desconexión digital, pues no es exclusivo de una relación en teletrabajo, también puede ser una relación presencial en la que al momento de finalizar la relación de trabajo, uno tiene el derecho a ya no ser molestado por su empleador o por un compañero de trabajo, ya sea en medios propios o de la empresa. Y no solamente es que no
el trabajador tenga el derecho de no contestar las llamadas telefónicas de su empleador, sino más allá es que no las reciba. Por eso hay actitudes del famoso compliance laboral en algunos países como Chile, en la que se ha propuesto bajar, por decirlo de alguna manera, el switch, los servidores de una empresa a partir de tal hora y cuando se manda un correo, no llega sino hasta el momento en que se reactiva al día siguiente. Bueno, son soluciones que hay, pero para poner un poco lo que me importa es en una vitrina las dos posibilidades y las dos formas metodológicas de estudiar este fenómeno frente al derecho del trabajo. Uno es los trabajadores de la tecnología, insisto, y el otro es trabajadores que no son al servicio del algoritmo, pero trabajan con tecnología de una u otra manera. Y de esta manera puedo pasar al tercer y último tema de la charla eh, y afirmar que justamente ya en el trabajo subordinado, en el empleo, eh, podríamos desafiar o hacer un poco de futurismo, porque pues vaya que uno lee bibliografía, ve ponencias de uno u otro autor, hay unos más optimistas, otros más pesimistas, unos que, como Andrés Oppenheimer, que hablan del trabajo del futuro, pero lo que podemos ver es que está en entredicho, primero, si se va a adelgazar la fuerza de trabajo o si se va a reconvertir la fuerza de trabajo con las tecnologías. Pero por otro lado, también hay un temor que en el gremio mundial de laboralistas, digamos, es suscitado frecuentemente, que es que aun cuando se trate de una relación subordinada como el trabajo de plataformas, en el que un algoritmo le dice a dónde dirigirse, no lo hace libremente el chofer de una plataforma, dónde recoger, a quién recoger, hacia dónde dirigirse, y él no lo puede decidir, o lo puede decidir dentro de unas posibilidades que ya asigna el algoritmo, eh, es a lo que los jueces en Reino Unido, Uruguay, etcétera, en diversos países han dicho que se trata de una relación subordinada, de órdenes, de mando, de dirección, de instrucciones, que es el poder de dirección que no hace una relación ajena. Pero al no estar dentro de una relación clásica como es un centro de trabajo determinado o bajo una jornada determinada, una jornada flexible, la idea del centro de trabajo desaparece, pues es muy difícil dentro de las legislaciones clásicas, tradicionales, como es la mexicana, reputar de manera directa la laboralidad. Y por eso es que es tan difícil que estas relaciones se subordinen al derecho del trabajo y por tanto se reputen todos los derechos de jornada, de salario, de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a insistir, no significa que no sean relaciones subordinadas, sino que reputar la laboralidad vaya que se complejiza más. Y de esta manera, digamos, en esta diapositiva, pues vuelvo a hacer énfasis en esto y nada más destacaría que hay algo que no hay duda, que vaya a ampliarse la subordinación o simplificarse la subordinación o la ajenidad dentro de estas relaciones con el uso intensivo de tecnología, eh, hay algo que queda claro, que va a haber un tratamiento automatizado de datos personales cada vez más intensivo, siempre que predomine el uso de la tecnología. Por eso es que la protección de datos personales parece el vínculo jurídico para proteger o dar garantía a los trabajadores de plataformas o que hacen uso intensivo, vuelvo a insistir, de, de, de las tecnologías. Y en ese sentido, pues bueno, los juristas solemos creer, porque solo es una creencia, a veces la realidad no se ajusta mucho a esto, que por ejemplo tenemos instituciones, procedimientos y derechos que garantizan
una tutela efectiva de la protección de datos. En México, pues tenemos al INAI, tenemos a los organismos locales de transparencia, pero en datos personales está monopolizado en el INAI. Tenemos una ley federal de protección de datos en posesión de particulares y un reglamento, y tenemos tres procedimientos especiales y creemos que por estas naturalezas, pues hay una tutela. Lo cierto es que ya que las contrastamos, encontramos que las legislaciones pues no han sido actualizadas, que no tienen referencias expresas a la materia laboral o las que tienen son reducidas. Los laboralistas no se encuentran preparados en el tema de protección de datos o en el tema de tecnología, aunque sean juristas, suele ser un derecho, digamos, muy monopolizado para algunos sectores, y de esta manera la tutela pues no suele ser tan efectiva. Si bien podemos argumentar que, por ejemplo, el principio de información en materia de datos personales, pues bueno, dentro de una relación laboral se ejemplifica con la obligación de un empleador de dar el aviso de privacidad del tratamiento de datos que hace de la relación laboral. O bien podemos encontrar las excepciones al consentimiento que existen en una relación laboral por ser una relación jurídica que exceptúa per se el consentimiento expreso y por escrito. Eh, eh, de esta manera, yo ya no me detengo en esto. Aquí simplemente en estas diapositivas puse los principios, deberes y obligaciones de datos, las instituciones que existen, el sector público y el sector privado, cuestiones bueno, los colegas que están aquí seguramente lo conocen. Por eso no dedico más tiempo a esto y paso al corazón, digamos, al punto nodal de con lo que quiero concluir, que es la asimetría informativa. Es decir, en una relación laboral existe una asimetría jurídica así reconocida, pero es un ejercicio del poder muy desigual. Es decir, hay quien da órdenes, instrucciones, mandos, quien tiene el poder de la fuente de trabajo, el manejo de la administración, y hay quien solamente tiene frente a esta persona su fuerza de trabajo y se ve compelido a cumplir con una serie de reglas que, claro, hay como contraprestación, como ya lo dije, pues un salario, unas prestaciones, y a veces digo, si hay una vida sindical nutrida, bueno, pues hay prestaciones superiores a las de la ley o condiciones que permiten generar menos asimetría entre la relación obrero-patronal, entre el empleador y el trabajador. Sin embargo, esta asimetría también se representa en el tratamiento de datos. Ahora ustedes imagínense que este tratamiento de datos sea a través de medios tecnológicos o a través de un algoritmo que coordina, que dirige, que es dueño, porque también los algoritmos los diseñan los seres humanos y hay alguien que coordina, diseña, dirige el flujo, las intenciones de la tecnología, y pues en las relaciones laborales, pues sin duda predomina la posición del empleador. Por eso me parece muy interesante estas iniciativas que francamente me parecen, digamos, una luz en el desierto, que es que haya el uso del algoritmo para defender derechos laborales. Vaya que hace mucha falta esto, pero la vida sindical en nuestro país y en el mundo va disminuyendo porque hay una tasa de sindicalización muy grande. Y entonces los mecanismos de diálogo social se achican cada vez más. Y la organización colectiva para defender derechos también se dilucida a veces con el uso de las tecnologías por el aislamiento entre los trabajadores. Yo creo que se puede usar con una potencialidad inversa, pero habría necesidad de que hubiese muchos activistas como la doctora Savage, muchas personas interesadas, gente que ponga su capacidad al servicio de estas causas sociales. De otra manera, vuelvo a insistir, hay una asimetría informativa que esto es en detrimento de la democracia misma.
porque un tiempo se creyó que la democracia solamente era la relación que existía entre ciudadanos y gobierno, pero ahora hemos avanzado y hemos conceptualizado que las empresas, sobre todo las empresas transnacionales, las que tienen cientos o miles de trabajadores, bueno, tienen una responsabilidad pública y también tienen obligaciones de transparencia interna y externa. Tienen que transparentar no solo a la bolsa de valores, sino también necesitan tener, digamos, comportamientos a través de sus oficiales de cumplimiento en diversos temas, ¿no? El famoso área de compliance. De esta manera, yo simplemente señalo que si bien hay una normativa en materia de protección de datos personales, si bien existen ya iniciativas como en la Unión Europea para reglar de manera dura, rígida la inteligencia artificial, esto todavía sigue a debate y vaya que es muy importante porque nada más con esto termino, la potencialidad del tratamiento de datos en el flujo de vida de una relación laboral desde la contratación, la propia relación de trabajo hasta la terminación, tiene un sinfín digamos, de información que mal usada puede generar discriminación, puede generar desde la discriminación en el ingreso hasta la discriminación ya durante la relación de trabajo o incluso los datos personales de personas fallecidas. O si una persona demandó en una empresa y no puede ser contratada en otra, aunque sea información prohibida por la ley, pues bueno, sabemos que hay muchos despachos de abogados que venden esa información a las empresas como un control previo a la contratación, lo cual es indebido. En fin, simplemente poner el énfasis en que es necesario, digamos, abrir la discusión en las asimetrías que existen en la relación de trabajo y traspasarlas a la propia potencialidad de la tecnología que parece que no tiene una cara, que parece que puede llegar a tomar decisiones propias, pero vaya que hay quien es dueño del Internet, vaya que en las empresas hay dueños de las bases de datos, de los servidores, y que esto hace muy peligroso digamos, agrandar las grandes diferencias que existen ya en un mundo tan polarizado entre los trabajadores pobres y los empleadores. Hasta aquí dejo la charla y agradezco mucho. Quedo a sus órdenes. No, pues muy interesante. Cada charla, cada ponencia nos viene a dar pues más dudas, ¿no? Porque realmente lo abordan muy bien y bueno, queremos saber más, ¿no? El tiempo es muy breve. Pero bueno, me encantó, ¿no? La herramienta tecnológica que presenta la doctora Savage, la reflexión desde lo social con un diagnóstico que nos presentó el maestro Ornelas y la última charla. eh, 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 Maestro, también pregunta que creo que cabe para los tres. En el marco de la inteligencia artificial, en el contexto del derecho laboral, ¿qué es lo que hace falta? ¿Una reforma laboral o adaptar lo que ya existe, emplear elementos técnicos o cuál sería la solución o cuál sería la forma de armonizar esta realidad que estamos viviendo y que fuera armoniosa, ¿no? Que no se quede atrás el derecho laboral. Perdón, la mitad de la lectura la perdí justo por un tema tecnológico, pero se me fue la Ay, señal. La perdón. pregunta era para mí, ¿verdad? Para los tres en sí, si consideran es necesaria una reforma laboral propiamente o aplicar lineamientos técnicos o qué podría hacer para armonizar la realidad, ¿no? Que los temas que nos han comentado con
vaya, actualizar propiamente la norma laboral. Sí, yo contesto mi parte muy rápida para no quitar a los compañeros tiempo. Eh, los laboralistas le nombramos a aquellos derechos que tienen influencia en materia laboral, pero que no están propiamente regulados en una legislación laboral como derechos laborales inespecíficos. Estos derechos que están reglados hay en materia penal, hay en materia de datos personales, en materia de seguridad social, etcétera. La discusión no es solo hacer una reforma laboral en particular, sino quizás es hacer una gran reforma en protección de datos personales, en uso de la tecnología y en trabajo a distancia. Quizás estos tres componentes podrían generar la posibilidad de una ley general, etcétera, porque en México en particular tenemos un monopolio de la reglamentación de datos personales en el Congreso de la Unión. Es decir, los congresos locales, por disposición del artículo 73 de facultades exclusivas del Congreso de la Unión, los congresos locales no pueden reglar esta materia. Entonces, hay competencias de tecnología, de datos personales, y vaya que sería muy importante, como lo que mencionaba la doctora Savage, sensibilizar a los legisladores para reglarlo quizás en la legislación nacional y con una legislación a lo mejor general que tenga competencia tanto en lo local o en lo federal y tanto para el sector público como para el sector privado. Recordemos que, por ejemplo, el teletrabajo se reformó en la Ley Federal del Trabajo que aplica al sector privado, pero no para los trabajos al servicio del Estado. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Doctora Savage, maestro Ornelas, ¿no? Bueno, la última pregunta va dirigida a usted, maestro Alfonso. Nos dicen, bueno, son tres. ¿Cómo se ven afectados los derechos laborales locales o regionales como consecuencia de los nómadas digitales de países más desarrollados? ¿México debe hacer algo en la regulación al respecto? ¿La inteligencia artificial mejorará o va a empeorar estos fenómenos? Ah, pues qué interesante. A ver, en nuestra legislación laboral, no hay duda que existe la obligación de la capacitación. Entonces, claro que hay nómadas digitales y hay nativos digitales, pero los nómadas, cualquiera que tenga un empleo, bueno, tiene el derecho de que su empleador, cuando lo ponga frente al uso de tecnología, lo capacite. Lo que pasa es que sí es cierto que muchas de las habilidades nativas de los más jóvenes, pues tienen digamos, una diferencia en la competencia, en particular en ciertas actividades. Por eso se dice que hay una movilidad de la fuerza de trabajo y mucho se dice que hay que aprovechar la reolocalización de las empresas que, por ejemplo, de tecnología, que quieren estar más cerca de Estados Unidos y van a aprovechar el conflicto de Estados Unidos y China y colocarse en México. Pero para eso se necesita generar desde la educación, pues una fuerza de trabajo muy capacitada. Y extrañamente y desgraciadamente, quienes han tenido que salir por su edad y por su poca capacitación de empresas en las que se potencia el uso de tecnología, terminan trabajando en plataformas digitales, por ejemplo, como un chofer de Uber o de cualquier otra plataforma, Didi, etcétera, y terminan estando subordinados al algoritmo, aunque no sean expertos en temas de tecnología, pero son empleados por la tecnología. Es decir, suele ser a veces muy injusta la manera en que decide, digamos, los empleos a partir de las capacidades. Pero por otro lado, también es cierto que hay tecnología que puede servir. Lo que pasa es que falta una política pública robusta para incluir, por ejemplo, a personas de la tercera edad o para personas de poca o reducida movilidad
que no pueden salir de su domicilio, entonces la tecnología potencia la posibilidad de tener un empleo con derechos. Pero sí, sí se necesita arreglar, vuelvo a insistir, trabajo a distancia, uso de tecnologías y datos personales. A lo mejor en una legislación propia, ya sea de datos o en varias legislaciones o en una ley general. Este problema, insisto, está en Chile, está en Argentina, está en México, está en la propia Unión Europea, aunque estén más agrupados, ¿no? Bueno, yo aprovecho para preguntar, el teletrabajo, a mí se me hace muy interesante, eh, pues todos los derechos que describen, ¿no? Desde el tema que te van a pagar la luz, te van a pagar, en teoría, pues pareciera que te van a equipar para hacer tus actividades, ¿no? eh, ¿Cómo podría evaluar de manera objetiva esta reforma? A mí se me hizo muy interesante porque pues cumple con muchas promesas, pero se me hace materialmente imposible, ¿no? Y por otro lado también creo que el tema de protección de datos se queda muy corto. ¿Cuál es su comentario al respecto? Sí, es cierto. Bueno, empiezo por lo final. El tema de protección de datos solo es una remisión a la legislación de datos personales en posesión de los particulares y de una forma muy escueta. Claro, tiene los principios del tratamiento de datos. Los laboralistas que no conocen la legislación de datos piensan que se regló por primera vez los datos personales en la legislación laboral, pero no es otra cosa que la reiteración que ya existe en la Ley de Protección de Datos en posesión de particulares. Obviamente tiene un principio de uso mínimo restringido, de proporcionalidad en el tratamiento de datos, pero el problema, y paso a al primer rubro de la pregunta, es que la reforma dice que no será aplicable esas reglas de silla ergonómica, pago de luz, parte proporcional de luz, etcétera, 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 no será aplicable si se usa el teletrabajo de manera ocasional o esporádica y si se usa menos del 45% del tiempo. Por eso ciertas empresas, con una lógica de violentar derechos laborales, usan, o no de violentar, pero de evadir las obligaciones de la protección que tiene la legislación laboral para el teletrabajo, señalan a sus trabajadores que vengan 3 días a la oficina y que 2 días se mantengan a distancia para no cumplir con el requisito del 45% y no tener las obligaciones que usted señala. Entonces se termina siendo una legislación muy restringida. Y luego surgió en el contexto de pandemia, esto ya lo he dicho en otros foros, y resulta que tiene una excepción justo para la pandemia porque dice que cuando se use por causas de fuerza mayor o caso fortuito, no aplican las obligaciones del teletrabajo. Entonces, dejó desprotegidos a cientos de personas que bien con motivo de dentro de la pandemia o post pandemia ya ejercían esa función. El patrón o empleador podía justificar que, eh, que, que, que lo está haciendo solo con motivos de la contingencia y que cuando esta terminara iban a regresar y por tanto no aplicaban estas obligaciones. Sin embargo, se emitió una norma oficial mexicana también como mandato de esta reforma, pero la norma oficial mexicana, que dicho sea de paso, muchos de los alumnos del Infotec, yo di un diplomado en esta materia aquí con ustedes, como tarea final opinamos porque las normas oficiales MICAS tienen esta particularidad que nos permite dar nuestros comentarios y la mayoría de comentarios no los tomaron en cuenta. No los tomaron en cuenta y no reglaron al sector público. Entonces los trabajadores al servicio del Estado que se rigen por el apartado B, por ejemplo el INAI. El INAI, que es un organismo garante de la protección de datos, se rige en sus relaciones laborales por el apartado B. Y el tema de teletrabajo que está en la ley federal del trabajo no se aplica de forma directa a estos trabajadores, salvo que se use por analogía o por supletoriedad, que es algo mucho más complejo porque no todos los organismos lo quieren hacer. Y además, muchos del sector educativo, sobre todo los profesores de educación pública, el sindicato de educación, que es el más numeroso en trabajadores de América Latina,
se quejó porque trabajaba a distancia sin muchos derechos frente a la silla ergonómica, etcétera. Entonces, si tienen este problema el sindicato de la educación de exigir derechos frente a un uso mínimo de tecnología como es una computadora e internet, imagínense ustedes aquellos trabajadores de tecnologías que no tienen un sindicato. Interesante, perdone, me salió un poquito del tema, pero pues tenía que comentarlo porque abordan también lo social y esto también es interesante. Pues muchas gracias a todos por sus interesantes aportaciones. Insisto, la mesa se queda corta, esto es para un diplomado completo. Les agradezco mucho estar aquí, a los organizadores también, y bueno, con esto concluimos esta mesa y damos continuidad a los trabajos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.